Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estarse conectando en este día jueves en nuestro servicio online. En un minutito damos inicio. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estarse conectando en este día jueves 2 de abril. Así que vamos a tener nuestro servicio en un tema hermoso, un tema muy importante. Espero que estén teniendo una buena vacación aquellos que la tienen, en el cual también en esta Semana Santa se nos permite recordar tantas cosas, ¿verdad? Sobre todo el sacrificio del Señor por nuestros pecados. Eso es algo que nosotros no debemos de olvidar. Así que vamos a dar inicio, vamos a darle la lectura a Lucas capítulo 22. El tema de esta noche es Jesús ora en Getsemaní. Dice la palabra del Señor en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo del 39 en adelante. Ahorita lo leemos juntos. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oramos, hermanos. Señor y buen Dios, te damos las gracias por este tiempo que nos permites poder reunirnos de esta manera. Agradecido, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por este tiempo hermoso que nos permites poder reunirnos, Señor, de esta manera. Gracias por los hermanos que se están conectando, por aquellos que verán este video después, Señor, para que de igual manera todos juntos podamos ser edificados, Señor, por tu palabra. Y en esta noche, Señor, especial, agradecidos por el sacrificio. Recordamos, Señor, tu sufrimiento, todo lo que hiciste por amor hacia nosotros. Discúlpanos, Señor, porque muchas veces olvidamos todo lo que tú has hecho, porque muchas veces no respondemos a ese sacrificio, Señor, como debería de ser. Padre, que estos minutos que estaremos meditando en tu palabra, Señor, podamos comprender, entender todo lo que tú has hecho por nosotros, y que puedas abrir nuestro entendimiento para que a medida que vayamos conociendo tu palabra, podamos irla viviendo y aplicando en nuestras vidas. Oh, buen Dios.
En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Bueno, esta noche, al dirigirnos aquí a la palabra de Dios en el Lucas capítulo 22, versículo del 39 en adelante, esto es, amados hermanos, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y tomamos a bien poder compartir este mensaje en esta noche, muy importante. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní ocurrió precisamente la noche del Jueves Santo, un poco después de que estaban celebrando acababan de celebrar la última cena y antes de ser arrestado. Este es un momento de profunda angustia para el Señor y aceptar, ¿verdad? Es la voluntad divina. Este momento se sitúa entre el final del día jueves por la noche y las primeras horas del día viernes, del Viernes Santo. El profeta Isaías profetizó, valga la redundancia, que nuestro Señor sería un varón de dolores, alguien familiarizado con el sufrimiento, alguien familiarizado con el dolor, con la aflicción que lo acompañaron durante toda su vida. Algo que acompañó a nuestro Jesús durante toda su vida y ministerio fue el sufrimiento. En Marcos capítulo 3, versículo 5 se nos dice que se entristeció por la dureza del corazón de los judíos. En Marcos 7, versículo 34 se nos dice que se entristeció tanto por el sufrimiento de un hombre que alzó la vista al cielo con un profundo suspiro. En Marcos 8:12 se nos dice que tuvo la misma reacción de tristeza ante la superficialidad de los líderes de Israel y que suspiró profundamente en su espíritu. En Juan capítulo 11, versículo 35 se dice que se detuvo ante la tumba de Lázaro y lloró. Y cuando por última vez llegó a Jerusalén, en Lucas 19:41 dice que vio a Jerusalén y lloró por ella. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 se centra también el dolor de este acontecimiento, de este Jueves Santo, de la noche del jueves, en Getsemaní, la agonía en el huerto. Y dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7, en los días de su vida terrenal ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podría salvarlo de la muerte. No cabe duda, hermanos, que Jesús sí fue realmente varón de dolores. El pecado, la incredulidad, el rechazo, la ignorancia, el sufrimiento, la muerte, todo eso, hermanos, le causó al Señor Jesús dolor tras dolor, tristeza tras tristeza a lo largo de su vida y ministerio. Pero el punto culminante de su sufrimiento, de su agonía y su dolor llegó en las obras que acabamos de leer acá en Lucas capítulo 22, versículo del 39 en adelante. Ahí fueron precisamente las horas del punto culminante de su sufrimiento. Cuando estaba a punto, muy cerca de beber la copa de la ira de Dios, fue ahí donde su dolor se volvió tan intenso que casi lo mató. Su dolor al enfrentar la muerte como el portador de nuestros pecados, ese sufrimiento realmente, hermanos, yo sé que escapa de nuestra comprensión humana, desafía toda descripción, sobrepasa todo entendimiento, incluso al leer las escrituras, porque la experiencia es absolutamente única y no se parece a nada que haya experimentado jamás ningún otro ser. Así que independientemente de lo que leamos acerca de la tentación de Cristo en el huerto, nos queda un misterio incalculable. Hermano, nos sobrecoge esa escena de su agonía ante la cruz. Nos asombra realmente porque aquí vemos la mayor de las batallas contra la tentación. Yo quiero que usted tenga algo en mente, algo que nunca debemos olvidar y siempre tenemos que recordar, es que el objetivo de Satanás siempre fue impedir que Jesús fuera a la cruz. Hermano, recuerde que Satanás no mató a Jesús en la cruz. Quien lo hizo fue Dios. Él es el Cordero de Dios.
el sacrificio escogido por Dios, el sustituto predestinado, predeterminado por Dios para nosotros los pecadores. Muere bajo el designio y la presencia de Dios, aunque fue asesinado por hombres malvados, pero bajo la soberana voluntad del Padre. Así que pues tenemos esta escena que mientras Dios lleva a su hijo a la cruz, Satanás intenta detenerlo también. La gran tentación que tuvo lugar al comienzo del ministerio de Jesús, registrada en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4 también. Recuerde que Satanás lo atacó con tentaciones que tenían como objetivo darle a Cristo, oiga bien, ponga atención a esto, darle a Cristo lo que le pertenecía por derecho sin la cruz. Satisfacción, aceptación y los reinos de este mundo. Recuerda que se le dijo, todo esto, ¿verdad? Te daré si postrado me adorar. Entonces le estaba dando todo lo que ya le pertenecía, pero sin la cruz. Estaba intentando detenerlo. Y ahora en la escena que tenemos ante nosotros acá en el capítulo 22 de Lucas, Satanás, de manera pues no revelada, ¿verdad? Pero muy profundas para que las podamos entender y demasiado misteriosas, tiene un momento acá. Porque en el capítulo 22, aquí en Lucas que estamos estudiando, pero en su versículo 53 dice lo siguiente, mire, se lo voy a leer. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En los grandes, soberanos y propósitos de Dios, amados hermanos, hay un tiempo determinado. Limitado, por supuesto, pero hay una hora determinada en la que Satanás puede desplegar todas sus tentaciones para impedir que el Hijo de Dios vaya a la cruz. Y esta es la batalla más importante. Y cuando termina, bueno, Satanás es vencido y Jesús sale triunfante del huerto y en pocas horas se dirige a la cruz. Hermano, pero la pregunta es, ¿cuán severa y fuerte fue esta batalla? Según dice Marcos, capítulo 14, versículo 34, dice, Jesús dijo, mi alma está profundamente afligida hasta la muerte. La batalla de Jesús fue tan feroz, tan intensa, tan profunda, tan desgarradora ese jueves por la noche, que incluso un cuerpo humano perfecto estuvo a punto de resistir ese embate. Yo quiero que le ponga mucha atención, amados hermanos, a la palabra de esta noche. Quizás vamos a extender un poco por la importancia de esto. El asunto es que aquí estamos, piense en su valga la redundancia, en su pensamiento, tenga este cuadro muy hermoso. Estamos entrando con Jesús en esta ocasión, en lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 22. El Señor nos está permitiendo entrar en ese jardín, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní. Estamos entrando en una tierra sagrada. Estamos entrando a través de la palabra a un lugar donde los 12 o donde los apóstoles no fueron. 8 de ellos se quedaron a la entrada del jardín. 3 avanzaron con Jesús un poco más, pero solo Jesús entró del todo y sufrió ahí en soledad. Y nosotros lo sabemos porque eso nos lo ha revelado aquí en su palabra. Así que el Señor nos está permitiendo en esta noche poder entrar en ese lugar. Y en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios, todos narran este acontecimiento y estamos siendo llevados a ese lugar íntimo donde nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo luchó a solas. Una lucha personal e incomparable contra el poder de las tinieblas. Y lo asombroso de esto, entre muchas otras cosas, es que en medio de la mayor de todas las luchas de su vida, a Jesús acá todavía se preocupa por los discípulos. Esa es una muestra hermosa de la omnisciencia de Dios. Porque está metido aquí en lo que está haciendo y al mismo tiempo no está perdiendo de vista ni por un instante la necesidad de todos sus amados hijos y siempre el hermoso maestro, incluso
en los momentos difíciles de su propia lucha, está pensando en sus amados hijos. Aquellos que le están mostrando indiferencia, Él es plenamente consciente de ello. Así que aquí se está uniendo esta asombrosa conjunción de la gran lucha de nuestro Señor ante la enorme tentación, que vamos a saber cuál es y de qué se trata, y junto a ello también el deseo de instruir a quienes amaba, para que ellos supieran cómo también afrontar sus propias tentaciones. Siempre siendo maestro, siempre siendo compasivo, incluso en medio de un conflicto incalculable que estaba exigiendo toda su concentración. Así que, hermanos, mientras contemplamos a Cristo en su agonía, mire qué hermoso esto, este es el mensaje. Mientras contemplamos, el Señor por eso nos ha dejado esto en su palabra, para que podamos contemplarlo a Él en su agonía, en su aflicción, en su sufrimiento frente a las tentaciones, para que al mismo tiempo usted y yo aprendamos a afrontar nuestras propias tentaciones. Aunque la tentación de Él no se parece de ninguna manera a lo que usted y yo como humanos podemos experimentar. Pero aquí hay unos principios muy hermosos que son aplicables a nosotros en cómo también poder salir triunfantes de las tentaciones. Así que dice, vamos al versículo 39, capítulo 22. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿De dónde salió? ¿De dónde venía saliendo? Bueno, venía saliendo del aposento alto. Ya era jueves por la noche, a punto de ser ya viernes por la mañana. Recuerde que Jesús debería morir el viernes por la tarde, entre las 3 y 5 de la tarde, al momento que se sacrificaban los corderos pascuales. Debe morir a la hora señalada por el sacrificio del cordero pascual, porque Él es la verdadera Pascua. Entonces debe de estar en la tumba antes de la puesta del sol, porque debe estar en la tumba 3 días, parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. Entonces solamente quedan horas, y es muy probablemente que aquí esté como a la medianoche del jueves. Y toda esa noche del jueves había permanecido en el aposento alto durante un buen rato. Había celebrado la última Pascua, ¿verdad? Y había dicho que no volvía a celebrar esa Pascua hasta que Él regresara y estableciera su reino. Y en lugar de la Pascua también, mientras estaba en ese aposento alto con los 11 discípulos y Judas, ahí fue donde instituyó la cena del Señor, que nosotros la tenemos una vez al mes, esa hermosa comunión, para que la nueva celebración del poder redentor de Dios, ¿verdad?, no fuera un recuerdo de su poder para liberar a Israel de Egipto, sino para liberar a los pecadores del infierno de la cruz. También dio muchos mandamientos durante esa lección que Juan registra desde el capítulo 13 hasta el 16. Le dio a sus discípulos mandamientos, promesas, advertencias, con lujo de detalle, hasta que al final de esa noche también elevó una oración que le llaman la oración sacerdotal, la más impresionante también de todas las escrituras, registrada en Juan capítulo 17. Luego, en esa hermosa noche, ¿qué fue lo que pasó? Cantaron el Salmo 118, el último canto del Jalel, que era la forma en la que judíos celebraron la Pascua, y se marcharon. La noche había terminado. Tras marcharse, hicieron lo que hacían todas las semanas. Iban al monte de los olivos. Por eso dice ahí, procedieron como era de costumbre, como estaban habituados. Y Juan capítulo 18, versículo 2 dice que Jesús solía ir ahí con los discípulos. Era un lugar en primavera donde se podía pasar la noche, encontrar un sitio hermoso, cómodo, entre la densidad de los árboles, de los olivos, para descansar y dormir. Y quizás lo más importante para Jesús, era un lugar donde no se le podía encontrar, porque ahí no había luces, sus enemigos no sabían dónde estaba,
y tenía que evitar ser arrestado hasta el momento preciso de su muerte y su sepultura. Entonces, ¿cuál era ese lugar exacto? El Monte de los Olivos. Pero dentro del Monte de los Olivos, según Mateo 26:36, ahí lo dice, había un jardín llamado Getsemaní, probablemente privado, que pertenecía a un hombre, a una familia, seguramente cristianos, creyentes en el Señor Jesús, porque permitieron que Jesús y sus discípulos encontraran ahí un poco de privacidad, discreción y pudieran dormir ahí en soledad. Entonces aquí vemos otra muestra de compasión hacia el Salvador durante toda esta Semana Santa, hermanos, por parte de un hombre anónimo que no se menciona en la Escritura, como aquel que le dio el pollino para que lo montara, como aquel que llevaba agua y lo condujo al aposento alto, como aquel que le ofreció en el aposento alto. Aquí está otro hombre anónimo que le permite quedarse en su jardín privado y ya no intentan esconderse de Judas. Regresan al lugar que siempre iban. O sea que Judas sabía que iban a estar ahí. Recuerda que Judas aquí ya no estaba, ya había sido despedido por el Señor cuando lo desenmascaró, que Satanás entró en él y el Señor lo expuso, ¿verdad? Lo expulsó del aposento alto. Y Judas fue a consumar el trato con los líderes de Israel, a traicionar a Jesús. Entonces Jesús fue al lugar donde siempre iba, para estar exactamente donde Judas sabía que estaría y así poder encontrarlo. Había llegado el momento. No había necesidad de esconderse de Judas. No podía ocurrir antes. Por eso el Señor nunca reveló a dónde irían para la Pascua. Solo Pedro y Juan lo sabían. Nadie más lo sabía porque no quería que Judas lo supiera. Pues probablemente hubiesen venido a arrestarlo en medio de la celebración. Quizás ni hubiese podido completar la Pascua, ni la comunión de la cena del Señor, ni la enseñanza que Él estaba dando al final. Así que llegó el momento. Les acompañan solamente los 11 discípulos y aquí al llegar al jardín donde viene Lucas, centra este relato en el huerto de Getsemaní de nuestro Señor. Este pasaje profundo y sumamente valioso es asombroso en todos los sentidos. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo al punto de un conflicto sobrenatural. El diablo, el líder de los demonios, luchando contra el Hijo de Dios. Y sin embargo, por sobrenatural que pueda ser el conflicto, con mucha compasión nuestro Señor aprovecha esta conversación todavía para instruir a los suyos sobre cómo afrontar la tentación y triunfar. Hermano, recuerde que esto para a manera de contexto que lo podamos entender, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, ya lo dijimos. Y Lucas nos enseña, si usted lee todo el capítulo 22 de Lucas, una cantidad de problemas, hermano, que había, problemas con el traidor, con Judas, problemas con los discípulos que estaban discutiendo sobre quién era el mayor de todos, quién iba a estar con él, quién era el más importante, problemas con Satanás porque venía a poner a prueba a los discípulos, no solo a Pedro, sino a todos y a dispersarlos también. Problemas con el mismo Pedro que lo iba a negar, problemas con un mundo hostil que lo mataría y luego iba a perseguir a sus seguidores. Pero recuerde, hermanos, y tenga muy presente lo que cada uno de estos incidentes nos da a entender. Nuestro Señor habla de las dificultades, pero también nos habla del triunfo de esta situación. En el caso de Judas hubieron muchas dificultades, pero él solo lo hizo porque estaba predeterminado que él lo iba a entregar. En el caso de los discípulos, que las dificultades eran grandes, parecían completamente incapaces para evangelizar el mundo, porque solamente pensaban en su gloria, en su gloria, en su gloria, en su gloria en el reino. Sin embargo, fueron fieles y triunfaron. Jesús les dijo, se van a sentar en mi reino, a mi mesa, comerán, beberán conmigo y gobernarán sobre las tribus de Israel. Triunfo en medio de la adversidad. Viene Jesús, también nos muestra un triunfo sobre Satanás. Recuerde que le dijo a Pedro, Satanás viene a zarandearos con matrigo.
Y Jesús le dijo, pero yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. Y el triunfo también reside en la negación de Pedro. Él negará, Pedro, pero será restaurado, recuperado y se convertirá en el gran predicador, como lo vemos en Hechos, en el día de Pentecostés, mientras se edifica la iglesia en Jerusalén. También estaban los problemas del mundo que se estaban dando en ese momento, pero lo peor que el mundo puede hacer es contarlo entre los transgresores y así cumplir con la palabra de Dios, tal como se expone en el capítulo 53 de Isaías, pero de todos esos problemas solamente conducen a este. El mayor problema que enfrenta nuestro Señor es el problema directo, no de los enemigos, sino el problema directo que viene de Satanás, que lo está atacando en el jardín. Entonces vamos a ver algo de esto en estos minutos, a menos lo que se nos ha sido revelado acá. Yo sé que hay mucho misterio en esto. Jamás vamos a poder comprender y entender lo que el Señor Jesús vivió en esa noche del día jueves, porque la Biblia tampoco nos dice los métodos que usó Satanás para tentarlo. Pero más allá de eso, lo que nuestro Señor también hace acá es instruirnos con su propio ejemplo en cómo debemos afrontar nuestra tentación como discípulos, hermanos, y cómo los discípulos también debían afrontar la suya. Entonces, esta confrontación, esta lucha que el Señor tuvo, estuvieron marcadas por unos elementos vitales que vamos a comprender en este momento. Y el número uno es la anticipación. Los discípulos lo siguen y dicen en el versículo 40 del capítulo 22 de Lucas: cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Viene Jesús, estaba diciendo, oren para que no sean abrumados por la tentación. Oren para que la tentación no tenga éxito en ustedes. Oren, oren. Jesús sabía que era tentable. La palabra dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no podía pecar, pero podía ser tentado. No pecó, pero fue tentado. Ya había sido tentado, pero esta sería la mayor tentación de todas en su vida. Y él era plenamente consciente, al ser hombre también, de su vulnerabilidad. Como hombre, también era tentable. Puro, santo, incapaz de pecar, pero, hermano, al ser hombre conocía la debilidad humana a la que él se había sometido voluntariamente. Recuerde que tomó forma de siervo. Entonces, de hecho, la tentación que tuvo acá fue tan intensa que casi lo mata. Mateo 26:38 dice, mi alma está profundamente afligida hasta la muerte. Luchaba con esa intensidad que estaba al borde de la muerte, pero no es porque eso, no es por eso que nosotros luchamos, hermano, contra la tentación. Y espero que me pueda entender lo siguiente. Somos pecadores, toda la humanidad somos pecadores, y como creyentes luchamos contra la tentación debido a nuestra naturaleza pecaminosa, debido a nuestra naturaleza impura. Aunque hemos sido perdonados y renovados en Cristo, somos como Lázaro, salimos de la tumba, tenemos vida nueva, pero apestamos todavía, llevamos puestas nuestras vestiduras sucias de esa tumba, somos una nueva creación encarcelada en una carne que todavía no ha sido redimida, la carne. Y a veces nos dejamos seducir por esos restos de nuestra naturaleza caída, y la tentación de Satanás es que nos aferremos al pecado. Oiga bien esto, ponga la atención. Satanás nos tienta para que nosotros nos aferremos al pecado y no a la justicia. Satanás nos tienta para que nosotros nos aferremos a la concupiscencia de la carne, al orgullo, a la concupiscencia de los ojos. O sea que Satanás quiere que pequemos. Luchamos porque el poder del mal es muy fuerte en nosotros. Luchamos porque el poder del pecado está en esta naturaleza caída, porque el poder de la iniquidad está
en nuestro ser todavía. Hay impulsos que residen en nosotros. Hermanos, nuestra batalla consiste, oiga bien esto, en luchar contra la atracción que tenemos hacia el pecado por la naturaleza carnal. Entonces estamos luchando desde nuestra condición caída. Y lo que tenemos que hacer es abandonar eso, abrazar la rectitud, la santidad y la pureza. Pero ahora bien, esa no fue la lucha de Cristo. Fue todo lo contrario, y póngale mucha atención. Cristo luchó contra la tentación exactamente de una manera opuesta. ¿De qué manera? Luchó debido a su santa carne incluso también. Luchó porque él estaba totalmente dedicado a lo que era justo, puro y perfecto. Él estaba luchando porque el poder de la santidad de Jesús era el único motivo que había conocido en su ser eterno. Todo pensamiento para él, toda palabra, todo acto de Jesús es una santidad absoluta, santo, santo, santo. Entonces nosotros luchamos contra tres cosas, dice la palabra: la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida. Jesús luchó con tres impulsos dominantes, omnipresentes y absorbentes del 100% santo, santo, santo. Nosotros, nuestra lucha es intentamos por abandonar el pecado y abrazar la santidad. En cambio Jesús acá, él se veía tentado a abandonar la santidad y a cargar con el pecado. Es todo lo contrario. A Jesús le podía resultar incomprensible. Hermano, a Jesús le repugna, le es ajeno el pecado. Él no es como nosotros. No lucha contra los impulsos pecaminosos para ser santo, sino contra los impulsos santos que lo van a llevar a poder llevar el pecado. Entonces Satanás lo tienta de una manera distinta. Satanás lo tienta a aferrarse a la santidad, así como lo hizo en el desierto. Todo esto va a ser tuyo. No deberías ni siquiera tener hambre si tú eres el Hijo de Dios. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Aférrate al derecho de ser conocido como Mesías. Salta de este edificio, toma lo que mereces. Tú tienes que gobernar todo este mundo. Yo te los daré, Jesús. No necesitas la cruz. No es para qué vas a cargar con el pecado. No necesitas la cruz. No necesitas cargar el pecado para ser quien eres. No necesitas cargar con el pecado para ser reconocido, ni para tomar tu trono. Entonces Jesús tenía que luchar contra esos impulsos santos. Nosotros luchamos contra los impulsos pecaminosos. Nosotros luchamos por aferrarnos a Dios. Y aquí Jesús estaba luchando por desprenderse de Dios. Usted y yo luchamos por unirnos a Dios. Y aquí Jesús estaba luchando por la separación de Dios. Entonces, ante este conflicto inmenso, que ni siquiera quizás podemos comprender, mientras se concentra Jesús en este conflicto, al mismo tiempo piensa en cómo sus amados apóstoles y discípulos, a quien ama la perfección, cómo ellos van a luchar esa misma noche contra sus propias tentaciones, porque van a tener que estar separados. Y él viene y se prepara mediante la oración, y sabe que ellos también deben hacerlo. Jesús ya venía anticipando ese momento de la tentación más severa, y siempre Jesús sabía que iba a ser el momento más grande de lucha de su vida, porque le estaba exigiendo no aferrarse a lo malo, sino a lo puro, inefable y glorioso, renunciando a todo lo que había conocido, y cargar con algo que él, lo que más aborrecía, el pecado. Jesús nunca se había separado del Padre. Jesús nunca había sido objeto
de la ira de Dios por el pecado, y eso era lo que lo estaba atormentando, eso era lo que le desgarraba. Por eso incluso en esa oración, en Juan capítulo 17, antes de salir del aposento alto, en los primeros 5 versículos, ora por sí mismo, dice: Padre, Padre, dame la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Lo que estaba pidiendo es: Padre, sácame de esto y sácame de aquí para volver a la gloria eterna contigo. Entonces viene Jesús aquí en el versículo 40, el capítulo 22 de Lucas, viene y le dice: oren para que no caigan en tentación. Él iba a hacer lo mismo. Ellos también debían de hacerlo. Dejó a 8 cerca de donde entró y llevó a Pedro, Santiago y Juan, según lo dice Mateo y Marcos, solamente 3. Y a estos 3 también los dejó afuera y se fue solo a orar. Pero cuando dejó a los 8 y cuando dejó a los 3 también, les dijo: oren, oren para que no cedáis a la tentación, para que la tentación no tenga éxito en ustedes. Y luego se fue a orar solo. No podían ir con él, nadie podía. Esta es una experiencia solitaria porque es una tentación como ninguno de nosotros podía comprender jamás. Oren. Se los he dicho, oren. Pedro, vas a negarme. Te he dicho que Satanás viene tras ustedes, quiere zarandearlos como a trigo. Y dice ustedes en el plural, quiere ponerlos a prueba a todos. Y cuando me arresten y capturen y me maten, según las palabras de Zacarías, dice: las ovejas se van a dispersar. Todo esto se acerca. Mejor que oren. Y aquí se manifiesta una vez más ese equilibrio hermoso, ¿verdad?, sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Recuerden lo que le dijo: he orado para que vuestra fe no falle, pero ustedes también deben de orar. ¿Y cómo? Bueno, ya se los había enseñado, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. La lección es clara. Cristo se enfrenta a su tentación y los discípulos se enfrentan a la suya, así como usted y yo nos enfrentamos cada día. Todos necesitamos orar anticipadamente, despojarnos de toda autoconfianza, despojarnos de todo orgullo espiritual, de todas nuestras humanas fuerzas y orar para pedir ayuda divina. Y ahora, hermanos, al acompañarlo, usted dio a Jesús en esta oración. Aquí vemos la anticipación. Esto es lo que él quiere decir. Usted y yo debemos de anticiparnos a la tentación y estar preparados siempre para orar. Una oración que confiesa que somos débiles, que confiesa nuestra falta de fuerza, una oración humilde, una oración mansa. La anticipación es el primer principio de la oración ante la tentación. Amados hermanos, no deje sorprender cuando la tentación le golpee con toda su fuerza sin antes haber orado. La ayuda vendrá a quienes oran anticipadamente. Viene Jesús y va a orar aquí ante su propia tentación. Es algo realmente asombroso verlo hablando con el Padre. Desconocemos los detalles porque no nos fueron revelados y quizás tampoco podríamos comprenderlos. Pero él ora anticipándose a la tentación. Otra característica que vemos acá rápidamente es la aflicción. Y aquí viene Jesús y la ilustra con tanta fuerza en ese jueves por la noche, porque está orando con sinceridad. Y quien ora con sinceridad y fervor ante la tentación se siente afligido. Hay una agonía en una verdadera oración, en una oración genuina. Y Lucas es muy breve en lo que respecta a esto, sobre la aflicción de la oración. Pero Mateo y Marcos narra cómo Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan un poquito más lejos, pero también narran cómo se adentró un poco más a solas y dice que luego que salió una vez, regresó y oró, volvió a salir, regresó y oró y finalmente salió una tercera vez. Todos esos detalles están, amados hermanos, en Mateo y Marcos. Y luego de forma concisa resume la historia acá Lucas, consciente de que la gente sin duda quizás ya conoce los resultados de Mateo y Marcos. Solamente dice en el versículo 41,
se apartó de ellos como a un tiro de piedra, se arrodilló y comenzó a orar. Y aquí nos encontramos cara a cara con la aflicción de Jesús. Se arrodilló. Ese es el término que usa Lucas, el verbo que usa Lucas. Pero eso es algo muy amplio. Ahí nos abre la puerta de par en par, porque aquí nos permite entrar a ese lugar secreto. Imagínense que Pedro, Santiago y Juan no están allí, están lejos, y los otros 8 aún están mucho más lejos. Pero ahí dice, se arrodilló, usted y yo lo estamos viendo ahora. Estamos entrando ahí, y ahí es donde comenzamos a considerar la aflicción, la gravedad de esta aflicción que Jesús sentía mientras luchaba contra esa tentación. Hermano, arrodillarse no era la postura habitual para orar. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la postura habitual era estar de pie. Pero el hecho de que Lucas, de una manera muy suave, dice aquí que se arrodilló, que no cuenta toda la historia, porque después de arrodillarse, dice Mateo 26:39, cayó sobre su rostro. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 33 y 35, comenzó a sentirse muy angustiado y turbado y cayendo al suelo comenzó a orar. Y Hebreos 5:7, como lo leímos, dice, con gran clamor y lágrimas. Aquí vemos al Señor Jesús tendido en el suelo, sollozando y clamando por la agonía de esta lucha. El varón de dolores. Ese es el momento más doloroso. ¿Qué lo afligió? ¿Qué lo angustió? ¿Qué lo entristeció tanto? Bueno, el rechazo de la nación contra él, la traición del traidor, la disensión de los 11, el repudio, la negación de Pedro, la dispersión del resto, la injusticia de los hombres, todo eso lo mantenía afligido en su alma santa. El príncipe sin pecado de la verdad y la justicia, el amante y fuente de toda rectitud, condenado en un tribunal corrupto, asesinado por hombres malvados, todo eso le estaba causando dolor. Por eso estaba teniendo esta lucha. Y lo que le destrozaba era también, sin duda alguna, la certeza de la inminente ira del Padre sobre él. Era más de lo que podía soportar físicamente, así que postrado en el suelo, lloraba con toda su fuerza. Y la lección aquí es que para vencer la tentación hay que odiarla. Hay que sentirla afligida, hay que sentir ese dolor, hay que sentir su embate, su repulsión. Debe de haber, amados hermanos, una profunda angustia en la oración porque se ama la santidad y se odia el pecado. Obviamente no somos como Él, no sentimos un odio perfecto hacia el pecado como Él, pero para enfrentar la tentación debe de incluir esa actitud de un odio genuino hacia el pecado. Necesitamos sentirnos afligidos. Si queremos vencer la tentación, debemos anticiparla en oración y sentirnos afligidos, sentir la agonía, porque odiamos el pecado y porque amamos la santidad y amamos a Cristo. En tercer lugar, se caracteriza también porque aquí vemos una sumisión. Versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es una verdad que nos resulta familiar, ¿verdad? Jesús dice, oren conforme a mi voluntad, y yo iré y voy a responder sus oraciones. En todas nuestras luchas, hermano, la clave es, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, me someto a tu voluntad. Esa es la única manera de vencer la carne, sintiendo el peso del pecado, sintiendo la aflicción del pecado, pero anhela mi corazón hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede lo que le pedimos. Una súplica por conocer la voluntad de Dios y hacerla. Así fue con Jesús.
Y en Marcos añade Abba Padre, que es un término cariñoso. Si quieres, aparta de mí esta copa. Recuerde que en todo el Antiguo Testamento la copa se asocia a menudo con juicio, con un derramamiento de la ira. Esa es la copa a la que Jesús se refiere acá, la copa del sufrimiento, la copa de la agonía, la copa del dolor, de la ira, de todos los sufrimientos. Y hay muchas personas, y ponga atención a esto también, que dice, bueno, quizás Jesús tropezó en este punto, porque si él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. Si Jesús repitió una y otra vez, yo voy a la cruz, voy a morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da fruto. Si el Hijo del Hombre es levantado, hablando, refiriéndose a la cruz, a todos atraerá a mí. O sea que si Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz, voluntariamente ir a la cruz, cumpliendo la profecía a cada paso y para culminar con la muerte en la cruz. ¿Qué significa esto entonces? ¿Por qué Jesús está pidiendo, Señor, si quieres aparte de mí esta copa? ¿No es esto de alguna manera, porque muchos lo he escuchado por ahí y leído, no es esto de alguna manera una señal de debilidad de su carácter divino? Hermano, absolutamente no. Esto no es un fracaso, esto es una prueba de su santa perfección, porque Él es tan santo, tan puro y tan justo que odia por completo el pecado, lo malo, lo odia por completo, odia todo lo que se separa de Dios, odia por completo todo lo que provoca la ira de Dios. Y esta es la respuesta más natural de una santidad perfecta a la idea de cargar con todo el pecado. Es más, fuera sorprendente que no se sintiera así, ¿verdad? Pero habiendo dicho, si quieres, Señor, aparte de mí esta copa, que estoy a punto de beber, como le dijo a los discípulos en Mateo 20:22, esta copa que el Padre me ha dado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sumisión. Sumisión. Eso es lo que, amados hermanos, el Señor también nos manda. En medio de esta situación, Satanás tentándolo de muchas maneras, jamás vamos a comprender, pero es muy normal que sienta la cercanía del pecado y la separación del Padre y que se sienta agonía, por eso. Hay un nivel, hermano, difícil que no podemos comprender. Entonces, porque solo sabemos, usted y yo sabemos lo que es sentir la tentación, pero en el asunto de aferrarnos al pecado. Pero él sabía lo que era sentir la tentación, aunque algo que jamás había experimentado. Imagínense que nosotros deseamos abrazar, como hijos, deseamos abrazar la justicia y la santidad. Y eso es ajeno a nosotros. Pero él debía abrazar el pecado, que eso le era ajeno a él. Por eso ora anticipadamente, por eso la aflicción le trae los horrores del pecado y finalmente la sumisión a la voluntad de Dios. Y para terminar, hay una cuarta también acá, una restauración. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí está, hermanos, esto es inusual. Hubieron ángeles en su nacimiento que lo anunciaron. Hubieron ángeles en su resurrección, en la tumba. Pero, entre tanto, amados hermanos, vemos acá que vinieron a fortalecerlo. ¿Qué significa la aparición de este ángel? No sé qué hizo el ángel para fortalecerle. No sé qué hicieron los ángeles cuando aparecieron después de la tentación también en el desierto. Pero en ambos casos, el ángel vino enviado por el Padre para reafirmar el amor y el cuidado del Padre. Y él se fortaleció en ello. Eso era
el momento difícil para él, la separación del Padre, y el Padre precisamente a través del ángel le mandó una confirmación que estaba preocupado por él. Así como también vinieron después de su primera tentación para fortalecerlo, confirmaron que el Padre precisamente iba a hacer todo lo que deseaba. Y entonces aquí vemos esto que estaba fortaleciendo a Jesús, su confianza en el Padre, aunque el Padre lo iba a lastimar, no lo iba a abandonar. Aquel que era superior a los ángeles, superior a ellos, cuyo nombre es más excelente que el de ellos, venerado incluso por los santos ángeles, aquí es fortalecido ahora por un ángel. En medio de su oración hay una restauración divina. Hermano, qué promesa tan maravillosa encierra nuestra oración. Si oramos anticipadamente, si sentimos aflicción por el pecado y la tentación, si llegamos a un punto de someternos a la voluntad del Padre, como dice Hebreos 1:14, Dios envía a sus ángeles para ministrar a su pueblo, no visiblemente como en el caso de Cristo, pero aún así envía a sus ángeles. Mateo 18 dice, sus ángeles siempre miran su rostro, listo para socorrer a quienes ama. Él necesitaba una fuerza mayor que la que un cuerpo humano posee por sí mismo, incluso uno sin pecado. ¿Cuál severa fue la lucha de Jesús? ¿Por qué necesitó que viniera un ángel a proveerle las fuerzas divinas? Porque el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Orando más intensamente, en el idioma original dice ektenes, que da a entender que usaba hasta estirar los músculos en su máxima capacidad. O sea, no se puede orar más duro ni con más fuerza. Está orando hasta los límites de su propia capacidad, a tal punto que dice ahí que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Oraba con tal intensidad, la angustia era tan profunda, la tortura de la tentación de renunciar a su santidad, a sus derechos y convertirse en pecado por nosotros y recibir toda la ira del Padre, lo motivaba a orar con tanta pasión que literalmente su cuerpo comenzaba a mostrar esos efectos. Una lucha por aceptar algo que él detesta en el pecado. Una lucha por soportar, por cargar toda la ira divina y la separación del Padre. Hermano, Jesús sufrió eso para que usted y yo nunca lo vamos a sufrir. Aquellos que hemos creído en el Señor y hemos sido salvos por gracia, Jesús sufrió toda esa separación, Jesús sufrió toda la ira divina para que usted y yo nunca la suframos. Nunca. Entonces, esto precisamente, lo que estaba pasando aquí es una condición muy peligrosa. Estaba leyendo que le llaman como hematidrosis, el derrame de la sangre en una transpiración causado por una angustia y un dolor físico extremo, donde los capilares subcutáneos se dilatan y se rompen y comienza a mezclarse la sangre con su dolor. Eso lo llevó al borde de la muerte. Hebreos 12:3 dice, consideren a aquel que se portó tal hostilidad de parte de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen. Todavía no han resistido hasta el punto de derramar sangre en su lucha contra el pecado. Uf, qué duro, ¿no? Se esfuerza tanto con tal agonía que comienza a derramar sangre. Su ropa se empapa con sudor que gotea de su cabeza y su rostro hasta el suelo, y la sangre se mezcla con su sudor, saturado de sangre y sudor, mientras está su boca en el suelo. Esto se está intensificando. Viene él, hace esto,
y regresa, hermanos, y encuentra a sus discípulos dormidos. Y los encuentra dormidos. Dice el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando se levantó de la oración, eso es todo lo que tenía que decir. Había terminado. El poder de Satanás había hecho su mejor esfuerzo para que Jesús no fuera a la cruz. Pero como dice en el versículo 53 más adelante, esa es la hora del poder de las tinieblas. Dios lo permitió. Satanás intentó impedir que fuera a la cruz, pero cuando se levantó del suelo, después de haber orado, estaba ensangrentado, pero no se doblegó y llegó a los discípulos empapado en sangre y los encontró dormidos por su tristeza. Puede leer todo eso en Mateo. Hermanos, deberían de haber estado orando. Si él necesitaba orar, cuanto más ellos necesitaban orar. No dormían porque estuvieran cansados, ni porque fuera de noche, ni porque hubieran tenido una larga semana y ajetreada, ni porque hubieran comido mucho, ni porque hubieran caminado mucho, ni porque estuviera oscuro. Dice que dormían ahí, dormían de tristeza. Se anestesiaron con la tristeza. Sabían que se iban a dispersar, se iban a separar. Jesús se los dijo. Sabían que Pedro lo iba a negar. Él se los dijo. Sabían que él iba a ir a la cruz, que iba a ser arrestado, que iban a morir. Lo sabían. Desde su perspectiva, todo se había derrumbado por completo. Y el fatalismo se apoderó de ellos por la tristeza y dijeron, ¿y por qué vamos a orar? Cuando Jesús le venía diciendo, advertido que oraran, que oraran, que oraran. Sí, él, el gran sumo sacerdote que intercede por los suyos. Hermanos, usted y yo también necesitamos orar. Y Lucas resume esto en el versículo 46 en una sola frase. ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Se lo dijo repetidamente. Pero cada vez que regresaba los encontraba dormidos de nuevo. Mantengan alerta, perseveren en la oración en Mateo. La tercera vez que salió, recuerde que decíamos que Mateo y Marcos dicen que salió 3 veces. Salió y dice Marcos, ya basta, se acabó, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos porque el que me traiciona está cerca. Amados hermanos, y así es como nuestro Señor va a enfrentar al enemigo, pero ya triunfante sobre la tentación, mediante la oración. Y los discípulos van a enfrentar al enemigo derrotados por la falta de oración. Nuestro Señor ha ganado la victoria, ha vencido a Satanás, cubierto de su sudor, de su sangre, en su bendito rostro y empapado hasta los huesos, ensangrentado, pero indomable, listo para enfrentar al enemigo, para enfrentar al traidor, para recibir su beso, va a enfrentar a los líderes judíos, va a enfrentar a los romanos, va a enfrentar a todo un pueblo que grita, crucifíquenle, crucifíquenle, va a ir a la cruz, pero va a aplastar la cabeza de la serpiente y será pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia delante de Dios y va a triunfar sobre la muerte y saldrá de la tumba para ser exaltado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. La última tentación ha terminado. La copa está en su mano y está a punto de beberla. Amados hermanos, el varón de dolores que vino a redimir a pecadores restaurados como usted y como yo. Qué Salvador tan hermoso tenemos. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a orar. Señor,
este acontecimiento del jueves por la noche nos deja asombrados. Y sin embargo, apenas hemos visto, Señor, apenas hemos visto un poquito de todo lo que realmente sucedió. Hemos escuchado y visto acerca de tu crucifixión, de todo el dolor. Hemos escuchado acerca del dolor de los azotes, de las flagelaciones. Pero el verdadero dolor estaba aquí. La verdadera aflicción, todo el sufrimiento que tú pasaste, Señor, estaba acá. Todo comenzó aquí. Y continuó hasta que exclamaste, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta que dijiste, consumado es, y triunfalmente, Señor, entregaste tu vida por pecadores como yo. Señor, pero la gran batalla de la tentación se libra aquí. Ayúdanos a entender estos 4 principios, Señor, que tú nos has mostrado. Anticiparnos a la tentación en oración, sintiendo la aflicción por el pecado, Señor, que debemos de aborrecerlo. El someternos a tu voluntad, Señor, y la restauración que vamos a recibir. Vamos a recibir fuerzas, Señor. Fuerzas de parte tuya para poder soportar tantas cosas. Señor, enséñanos a anticipar la tentación, enséñanos a sufrir el pecado, a odiarlo, a rechazarlo, a someternos a tu voluntad y a confiar en tu poder restaurador. Señor, tú sigues viniendo en nuestra ayuda. Gracias, Señor. Oro, Señor, para que al final de nuestras oraciones también podamos levantarnos triunfantes en nuestras vidas. Mientras vivimos en este mundo lleno de tentaciones, una vez más, Señor, nos maravillamos de la gloria de Cristo, que ha venido transformando cada adversidad en triunfo para y por nosotros. Llena nuestros corazones, Señor, de un amor por ti, un amor que se manifieste en obediencia. Queremos, Señor, vivir para tu gloria, porque tú renunciaste a todo lo que habías conocido. Renunciaste a la santidad, renunciaste a toda una santo, toda tu pureza para soportar todo lo que nosotros, los pecadores, merecíamos. Señor, te hiciste pecados, te hiciste pecador, cargaste con el pecado para santificarlos y justificarlos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este hermoso Jueves Santo. Una pequeña reflexión de lo que nos enseñan los evangelios, de lo que sucedió en esa noche en el huerto de Getsemaní. Espero que ha traído realmente a nosotros obediencia, ¿verdad? Para con el Señor. Lo vemos el sábado. El sábado continuamos con el orden de la salvación. El punto que nos toca es el llamado. Y el domingo, en el domingo de resurrección también, en el culto de las 10, estaremos teniendo un tema especial en el domingo de resurrección. Continuando un poco sobre este estudio tan importante. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haberse conectado. Que pasen feliz noche todos.